Jóvenes, es un gusto volverlos a saludar. Es el profesor Erwin Torres y hoy traemos un nuevo tutorial acerca de Microsoft Access. Vamos directamente a el ejercicio. En las clases anteriores estuvimos creando tablas de bases de datos. Aprendimos a aplicar algunos argumentos dentro de nuestras tablas, como por ejemplo reglas de validación, texto de validación, valores predeterminados, etc. Ahora vamos a realizar este ejercicio que nos dice: abre la base de datos biblioteca y crea las siguientes relaciones, marcando las opciones de exigir integridad referencial, actualizar registros en cascada y eliminar en cascada los registros relacionados. Ojo, cuando hablamos ya de bases de datos relacionales, nos referimos a aquellas bases de datos donde sus tablas tienen datos que están relacionadas con otras tablas. ¿Qué significa esto? Que para una mejor organización de nuestra base de datos, no necesitamos duplicar la información que tenemos dentro de nuestra base de datos, sino que si hay algún dato que es importante para nosotros y está en otra tabla, simplemente lo relacionamos con la tabla que ya tenemos para que la información no se duplique. Entonces, vamos a ver ahorita paso a paso cómo funcionan las relaciones de nuestras bases de datos. Entonces, veamos pues. Para empezar, vamos a abrir la base de datos biblioteca, la cual ustedes deberían de haber creado en el ejercicio 1. Desde aquí, ejercicio 1, ahí deberían haber creado su base de datos biblioteca. Luego en el ejercicio 2, pues ajustamos algunos argumentos de las propiedades, como máscara de recorte, valor predeterminado, reglas de validación, formatos de fecha, etc. En el ejercicio 3 creamos este pequeño cuadro de lista en donde colocábamos un listado de 4 poblaciones para este campo. Y entonces este ejercicio ya ustedes lo tendrían que haber realizado. Y vamos con el ejercicio número 5, que es este que vemos acá. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos biblioteca. Yo en mi caso ya la tengo por acá y ya está abierta la base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder y vamos a verificar que tenemos nuestras 4 tablas, que sería autores, libros, préstamos y usuarios, que es precisamente lo que nos está pidiendo en esta parte de acá el ejercicio. Entonces tenemos autores, libros, préstamos y usuarios. Vamos a ponerlo de esta manera para poderlo ver en paralelo. Y acá lo que tengo que hacer es lo siguiente, fíjense bien. Voy a ir a herramientas de bases de datos y aquí yo voy a encontrar en las herramientas lo que es la parte para nuestras, vamos a ver aquí, ahí está. En herramientas de bases de datos vamos a encontrar esta parte que dice relaciones. Entonces vamos a la ficha herramientas de bases de datos y aquí tengo el campo, o mejor dicho, el comando relaciones. Le vamos a dar un clic y lo que sucede es lo siguiente. Acá me aparecen las tablas que estén existentes en mi base de datos. En este caso está autores, libros, préstamos y usuarios. Voy a seleccionar las 4 tablas o las voy a ir agregando una por una. Le voy a ir dando doble clic para que las vaya agregando. Ahí están. Y ahí están agregadas ya mis 4 tablas. Voy a cerrar esto de acá para poder trabajar con más espacio. Entonces, según esto, pues aquí tengo la tabla autores. Luego vamos a ver la tabla libros, que la tenemos por acá. La tabla préstamos la vamos a colocar por acá. Y la tabla usuarios la vamos a colocar por acá. Fíjense bien en esto que vamos a hacer entonces. Ok, cuando nosotros hablamos de crear una relación de una base, de una tabla
a otra tabla dentro de la misma base de datos, nos referimos a que dentro de las tablas, ya lo había mencionado antes, tenemos información que es relevante para otras tablas. Por ejemplo, en este caso me dice que código de autor debe estar relacionado de la tabla autores, sería este, con el campo que se llama autor. Aquí está, código de autor. Estos dos campos deberían de estar relacionados, ¿sí? Ahora, dentro de las relaciones de las bases de datos vamos a encontrar tres tipos de relaciones. Está la relación que se llama de uno a uno, que es cuando un campo acá se relaciona, o mejor dicho, un registro acá se relaciona con un registro acá. A eso se le llama relación de uno a uno. En el caso de, tenemos la otra relación que se llama de uno a varios, ¿sí? De uno a varios. ¿Cómo así de uno a varios? Fíjense bien. En este caso, un autor, porque así se llama esta tabla, un autor puede haber escrito varios libros. Por lo tanto, en esta tabla, este mismo autor puede aparecer varias veces. ¿Por qué razón? Porque este autor pudo haber escrito varios libros. Supongamos que el código de autor pertenece a Miguel Ángel Asturias. ¿Cuántos libros escribió Miguel Ángel Asturias en su carrera o en su vida? Escribió muchísimos. Por lo tanto, si esos libros de Miguel Ángel Asturias estuvieran acá, ingresados dentro de esta tabla, o sea, la información de esos libros estuviera acá, significaría que dentro de la tabla libros habrían varios libros de don Miguel Ángel Asturias. ¿Por qué? Porque un autor pudo haber escrito varios libros. Esa es una relación de uno a varios. ¿Sí? ¿Cómo se representa esa relación de uno a varios? El uno a varios se representa como lo estamos viendo acá. Voy a aumentar el zoom acá para poderles mostrar. Entonces, en este caso, ustedes están viendo que de código de autor se relaciona con autor de la tabla libros. Y efectivamente, la relación es de uno a varios. Ese infinito acá significa varios. Entonces, a estos campos que yo estoy relacionando se les llama entidades. Entonces, esta entidad se está relacionando con esta otra entidad. ¿Sí? Pues fíjense bien. ¿Cómo creo esta relación dentro de estas dos tablas? La voy a crear de la siguiente manera. Tomo código de autor y lo arrastro hacia código de autor que tengo yo por acá. Ahí lo suelto. Me sale este cuadro que ustedes están viendo acá. En el ejercicio, acá arriba dice exigir integridad referencial, actualizar registros en cascada y eliminar en cascada los registros relacionados. Ok. La integridad referencial se refiere a que cuando relacionemos dos campos, debemos tener el cuidado que estos dos campos tengan las mismas características. Por ejemplo, una de ellas es que el tipo de dato sea el mismo. Yo no puedo relacionar un tipo de dato que sea numérico, o sea, que sea un número, con un tipo de dato texto, o un tipo de dato número con un tipo de dato fecha, o un tipo de dato texto con un tipo de dato número. O sea, no puedo hacer eso. Debo verificar que los dos campos tengan el mismo tipo de dato. Si en un dado caso yo quiero relacionar esos campos, este campo y este campo deben tener el mismo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo exigir integridad referencial, va a haber eso. O sea, el Access automáticamente va a verificar que eso exista, la integridad referencial. Que el campo que estoy relacionando con el otro campo que estoy relacionando, o sea, las dos entidades, tengan las mismas características. O en pocas palabras, que sean homogéneas. Eso es lo que significa. Se puede crear una relación
sin exigir integridad referencial. Claro que sí, yo puedo hacer esto, miren. Voy a cerrar aquí. Puedo hacer esto. Sin colocar exigir integridad referencial, le puedo decir crear. Y se va a crear una línea nada más. No me está definiendo si ahí hay una relación de uno a varios, de varios a varios o de uno a uno. Simplemente creo una línea donde hay una relación, ¿sí? Ahora, en este caso me piden que exija integridad referencial. Por lo tanto, yo voy a modificar esto de acá, modificar relación, y le voy a poner un chequecito acá donde dice exigir integridad referencial. Ahí. Luego, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Esto ya lo vamos a explicar ahorita que ingresemos datos a la tabla. Sin embargo, aquí me dice tipo de relación de uno a varios. Era lo que habíamos verificado acá, que esta relación va a ser de uno a varios. Entonces le damos ahí aceptar. Y efectivamente podemos verificar que nuestra relación quedó de uno a varios. O sea, un autor puede escribir o haber escrito varios libros. Por eso es una relación de uno a varios. En este caso, la información sale de acá y se complementa con la de acá. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estemos ingresando datos en cascada, cuando yo ingrese código de autor, a la par de código de autor va a aparecer un signo más. Eso significa que si yo le doy clic a ese signo más, automáticamente va a aparecer la tabla libros para que yo ingrese los demás datos de los libros que haya escrito este autor. Ya lo vamos a ver adelantito. Por el momento, eso sería relacionar una tabla con otra. La siguiente relación me dice que signatura a signatura. O sea, estos dos campos que están acá, tanto de libros como para préstamos. Veamos. Voy a tomar esta y la voy a dejar caer acá. Exijo integridad referencial para que vea y verifique que estos dos campos sean homogéneos y tengan las mismas características y que actualice en cascada y elimine en cascada. Le vamos a dar crear. Efectivamente, acá me da una relación de 1 a 1. Sin embargo, ojo, sin embargo, ¿por qué razón me está dando acá una relación de 1 a varios? Les explico. En una biblioteca pueden haber varios libros que estén prestados y pertenezcan a la misma asignatura, ¿sí? Ojo, no estamos hablando del mismo libro, como lo está pretendiendo interpretar acá el ejercicio. Estamos hablando de que, por ejemplo, si la asignatura es estudios sociales, o mejor dicho, por ejemplo, literatura. Hablemos de literatura. Digamos que don Miguel Ángel Asturias escribió varios libros y todos pertenecen a la categoría en asignatura de literatura, ¿sí? Entonces, eso significa que supongamos que don Miguel Ángel Asturias escribió 10 libros en toda su carrera. Supongamos. Entonces, él viene y como todos pertenecen a la categoría de literatura, esos libros pueden estar prestados a diferentes personas, ¿sí? Pero pertenecen a la misma categoría. O sea, por eso es de 1 a varios. Quiere decir que de una misma categoría han sido prestados varios libros. Eso significa que pueden haber más de 1, más de 2 libros de literatura dentro de la biblioteca. A eso se refiere. Ok, y veamos la última relación acá que nos dice. De usuarios, vamos a poner esto por acá de esta manera. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. Así. De usuarios me dice que relacione el número de usuario con este usuario. ¿Por qué razón? Le vamos a dar un clic de acá para acá.
exigir integridad, actualizar en cascada, eliminar en cascada, le damos crear. ¿Por qué razón? ¿Qué significa esto? Fíjense pues cómo van relacionadas las tablas entre sí. Aquí prácticamente me está diciendo que un usuario puede tener en su poder o prestados varios libros de la biblioteca. Eso significa que en esta tabla el mismo usuario puede aparecer varias veces. De igual forma, la categoría del libro también puede aparecer varias veces. Por eso estas relaciones son de uno a varios, de uno a varios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a poder nosotros ingresar datos en cascada? Cuando la entidad, ¿sí? La entidad esté en el valor de 1. Por ejemplo, cuando yo esté ingresando autores e ingrese código de autor, me va a aparecer el signo más. Eso significa que yo voy a poder ingresar datos a esta tabla. Y automáticamente, al darle clic en más, yo voy a poder ingresar datos a esta tabla. ¿Sí? A esta tabla. Y acá, cuando yo esté ingresando datos en usuarios, me va a aparecer el signo más en número de usuario para que yo pueda ingresar datos a esta tabla. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona el asunto. Esto ya está relacionado, tal y como me lo indica acá, solo que ya hice la observación de que esto no funciona así, sino que me va a funcionar así, por las razones que ya les expliqué. Entonces vamos a guardar esto, le vamos a dar clic en cerrar. Obviamente me va a pedir si quiero guardar los cambios, le voy a decir que sí. Voy a maximizar esto y entonces ya voy a guardar datos dentro de mis tablas. Vamos con autores. Le vamos a dar doble clic. Ahí está. Esta es mi tabla autores. Entonces, vamos a ingresar a nuestro primer autor. Le vamos a poner Pedro, apellidos Pinto. Nacionalidad guatemalteco. Ahí está. Ojo, ahorita que yo ingresé este registro, automáticamente me aparece un signo más acá. Voy a tratar de maximizar o hacerle zoom para que ustedes puedan ver bien lo que está sucediendo ahí. Ahí está. Ok, entonces ya terminé de ingresar al registro, pero fíjense ustedes que me aparece acá un signo más. ¿Qué significa eso? Que don Pedro Pinto puede que haya escrito más de un libro. Entonces vamos a dar clic acá. Esta que están viendo ustedes acá es la tabla libros, que está relacionada con la tabla autores. Por eso, cuando nosotros colocamos ingresar datos en cascada, ocurre esto, ¿sí? Entonces, acá donde dice signatura, le vamos a poner literatura. ISBN, ¿qué es el ISBN? Es un código mundial que se le da a cada libro que se publica. Entonces, ese código es único. Por lo tanto, cada libro que ustedes tengan en sus manos, si ustedes buscan dentro de las letras donde están la editorial, cuántas páginas, qué número de edición del libro es, ahí van a encontrar ustedes el número ISBN, que es como un código que lo identifica a nivel mundial. Entonces vamos a ingresar acá cualquier número. Ahí está. Género literario, poesía, pongamos. Título, Guatehermosa. Editorial, Piedrasanta. Idioma español, número de páginas, le vamos a poner que tiene 100 páginas.
Comentario no tengo. Y entonces acá. En este caso, la tabla libros está relacionada con la tabla préstamos, ¿sí? Con la tabla préstamos. Entonces, para yo poder ingresarle datos a la tabla préstamos, tendría que abrir primero la tabla usuarios. Ahí está. Y acá, ingresar usuarios. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a Don Pepito Pérez. Su dirección, vamos a ponerle zona 1. Su población, le vamos a decir que Madrid. Código postal, le vamos a escribir acá 0,1000. Teléfono, vamos a poner acá 502 33 22 33. Fecha de nacimiento, vamos a escoger acá alguna fecha. O escribámosla directamente, por ejemplo, sería día, mes, año. Vamos a poner 15 de abril de 1990. ¿Sancionado? No, no está sancionado, le voy a quitar el chequecito. Entonces, pasamos a la siguiente y fíjense bien acá que ya me aparece por acá Don Pepito. Entonces, si yo le doy clic acá, ya me aparece que a Don Pepito le puedo asignar el préstamo de un libro, ¿sí? El préstamo de un libro. Entonces, vamos a poner por acá literatura. Literatura. Fecha de préstamo, le vamos a poner que hoy. Fecha de devolución, le vamos a decir que lo va a entregar el 30 de agosto de 2021. Ahí está. Enter. Ahí estamos. Entonces, aquí en autores, si yo le doy clic acá, fíjense bien que ya me aparece que a Pepito Pérez se le prestó este libro, ¿sí? Que este libro está bajo el préstamo de Don Pepito Pérez. Entonces, eso lo acaba yo de ingresar de este lado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo coloco acá una asignatura que no existe? Porque, por ejemplo, hasta el momento yo solo he ingresado la asignatura de literatura. Pero, ¿qué pasa si yo ingreso acá matemática, por ejemplo? Matemática. Ojo, miren, pues me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado con la tabla libros. Eso significa que primero yo debería de ingresar acá datos. Esto lo voy a quitar de acá. Yo debería de ingresar primero datos por acá, en esta tabla, antes de ingresar esto. Entonces, yo tendría que ingresar primero un usuario o ingresar otro de literatura por acá o otro. Digamos que don Pedro Pinto, guatemalteco, escribió un libro de poesía. Vamos a ver por acá. Vamos a dar enter por acá. Este sería otro registro. Pero vamos a decir que don Pedro Pinto también escribió un libro de matemática. Ajá, vamos a ponerle su ISBN. 21 321 4321 1. Y aquí álgebra le vamos a poner. Y vamos a poner acá problemáticas. Otra vez Piedra Santa. En español. Y en número de páginas le vamos a decir que tiene 200 páginas. Ahí está.
Ahí está, miren. Aquí ya lo tomó perfecto. Entonces, a la hora de venir acá en usuarios, yo le puedo decir que a don Pepito Pérez se le prestó un libro de matemática. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo tiene que devolverlo? El 30 del 8 del 2021. ¿Lo aceptó? Sí lo aceptó. ¿Por qué razón lo aceptó? Porque acá yo ya tengo este registro que existe, ¿ya? Por eso es de que las tablas están relacionadas, es lo que ustedes están viendo acá. Esto es ingresar datos o actualizar datos en cascada. Entonces debo tener el cuidado que si me piden 5 datos, el ejercicio, ojo, el ejercicio acá, vamos a ver, aquí está. El ejercicio acá me dice, quitarle zoom a esto, ahí está. El ejercicio me dice, abre la base de datos biblioteca y crea las siguientes relaciones. Eso ya lo hice y abajito me dice, introduce 5 registros en cada una de las tablas. O sea, yo debería de tener 5 registros aquí, 5 registros acá, 5 registros acá y 5 registros acá. Entonces ya vimos de qué forma vamos a ingresar los datos dentro de nuestra tabla, ¿verdad? Porque aquí están ya las dos, prácticamente abrí 2 tablas que fueron usuarios y autores. Sin embargo, dentro de autores le estoy alimentando a la tabla libros y dentro de usuarios estoy alimentando la tabla préstamos. Ahí estamos. Entonces, eso es relacionar las bases de datos. Entonces, solo sería de que le sigamos agregando datos a las tablas para poder llegar a la cantidad de 5 registros en cada una de ellas. Eso es entonces relaciones en bases de datos. Vamos a quitar el zoom por acá. Vamos a guardar los cambios. Ahí se cerró ya nuestro ejercicio. Y ojo, este sería el ejercicio número 5. Ahora bien, vamos a avanzar acá y vamos a ir hasta el ejercicio número 9. Es este que les voy a mostrar por acá. Ojo, dice: se desea guardar la información sobre las corridas de toros que se festejan en cierta localidad. Ojo, anteriormente ustedes ya tenían los datos para crear sus tablas. Fíjense bien acá, todo se les da servidito. ¿Qué campos, qué tipo de dato, qué tamaño, qué iban a modificar y qué no? Ahora, en este otro ejercicio que se nos está planteando, que es el ejercicio 9 que tengo yo por acá, que sería este, aquí hay un planteamiento, o sea, me están describiendo el problema y yo tengo que darle una solución en base a lo que yo ya sé. ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Qué tipos de datos existen? ¿Cómo se crean las tablas? ¿Cómo se crea una base de datos? ¿Qué argumentos puedo modificar a la hora de crear los campos dentro de las tablas? Etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a hacer en base a lo que me están pidiendo acá o a lo que me están sugiriendo en el ejercicio. Entonces veamos qué es lo que dice el ejercicio. Vamos a traerlo por acá. Ahí está. Y vamos a abrir Access. Vamos a ir creando nuestra base de datos con nuestras tablas. Vamos a crear una base de datos en blanco. A esta base de datos yo le voy... ¡Ay, juela! No. Voy a cerrar esto. Perdón. Mi error. No le puse nombre. Miren, solo dice Database 1. Entonces voy a ir a buscar esta base de datos a mis documentos. Voy a ir acá. Documentos. Y aquí está, miren, Database 1. Le voy a cambiar el nombre a esta base de datos.
y la voy a llamar corrida de toros. Corrida de toros, ahí está. Doble clic, ahora sí la abrimos. Habilitar contenido. Muy bien. Ojo. Ahora sí ya me aparece el nombre corrida de toros. Muy bien. Vamos a crear nuestras tablas. Para eso vamos a minimizar esta para verlo paralelo. Ahí estamos. Dice, se desea guardar la información sobre las corridas de toros que se festejan en cierta localidad. Ya tengo mi base de datos, se llama corrida de toros. Ahora voy a ir creando las tablas que necesito. Entonces dice, interesa guardar la información de cada torero. Ok, entonces vamos a ir a crear diseño de tabla. ¿Y qué voy a crear acá? En base a lo que me van a decir ahorita. Cada torero que participa en una corrida. De cada torero se almacenará su código. Entonces acá, código del torero. ¿Qué tipo de dato? Vamos a ponerle autonumérico. Luego me dicen nombre y fecha de nacimiento. Vamos a poner acá nombre del torero. Tipo de dato, texto corto. De una vez le vamos a modificar el tamaño del campo y vamos a decirle que ese campo va a tener un máximo de 60 caracteres. Ok, entonces fecha de nacimiento. Vamos a poner acá fecha de nacimiento. Ok. Y esta va a ser del tipo fecha hora. Le vamos a poner acá en formato fecha corta. Ahí tengo ya. Debo ir analizando de una vez mi tabla. Ya no me pide más datos. Ojo, ya no me pide más datos. Entonces, para guardar esta tabla, primero debo definir cuál va a ser mi llave o clave principal. ¿Cuál va a ser esa? Pues la clave principal en este caso va a ser el código del torero. ¿Por qué razón? Este campo no debería de repetirse. Ese debería de ser único e irrepetible. Por eso es que le puse el dato autonumérico. O sea que si yo llego a crear un primer registro y dentro del camino de la tabla yo vengo, o la evolución de la tabla yo vengo y elimino ese registro número 1, ya no va a crear otro campo 1, sino que se va a quedar con los que tenga, exceptuando el número 1, ¿sí? Por eso es que código de torero viene siendo acá mi clave principal. Ahí está. Vamos a cerrarlo y a esta tabla le vamos a poner de nombre torero. Ahí está. Prosigamos. De cada toro que participa en una corrida, ok, entonces vamos con la siguiente tabla. ¿Qué es lo que se va a guardar de cada toro? El código del toro. Código del toro. Tipo de dato autonumérico. Y luego me dice nombre del toro. Tipo de dato texto. Le vamos a decir que no sobrepase los 20 caracteres. Número de kilos que pesa. Peso en kilos. Le vamos a poner tipo de dato número. ¿Se le ha cortado alguna oreja? Tipo de dato, si no. ¿Se le ha cortado algún rabo? Tipo de dato, si no. ¿Qué más? Un torero puede torear a más de un toro. Ojo, ahí ya me están tirando las relaciones. Pero se supone que un toro solo puede ser toreado por un torero. Bueno, entonces
Vamos a definir cuál va a ser mi clave principal. Ya lo vimos acá, que será el código del toro. Vamos a guardarla. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner toro. Aceptar. Ya tengo dos tablas. Y aquí ya me habla de una relación. Entonces, de una vez voy a ir a herramientas de bases de datos. Voy a abrir estas dos tablas que ya creé, torero y toro. Y entonces voy a verificar. Entonces me dice, un torero puede torear a más de un toro, pero se supone que un toro solo puede ser toreado por un torero. Entonces, acá, fíjense ustedes que me dice código del toro, nombre del toro, peso en kilos, se le ha cortado alguna oreja, se le ha cortado algún rabo. Y aquí tengo lo que es código del torero, nombre del torero y fecha de nacimiento. ¿En qué momento la información del toro se cruza con la información del torero? ¿Sí? Aquí es donde debemos de empezar a analizar nosotros en qué momento se junta. Porque aquí no puedo hacer ninguna relación porque esta tabla no lleva ningún dato acerca del torero. Por lo tanto, yo debería de esperar a ver si hay alguna tabla que en algún momento va a llevar las dos informaciones, tanto el código del toro como el código del torero. Vamos a cerrar esto. Sí, guardemos cambios para dejarlo ahí ya puesto y vamos a proseguir con la creación de las siguientes tablas. En la localidad tiene lugar varias corridas de las que se debe registrar la fecha en la que se produce, el número de espectadores que asisten y si ha sido televisada o no. Ok, entonces dice, en cada corrida participan varios toros. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a crear una nueva tabla. Ahí está. El primer campo se va a llamar en la localidad tienen lugar varias corridas de las que se debe registrar la fecha en la que se produce. Fecha de corrida de toros. Tipo, fecha hora. Número de espectadores. Acá cantidad de espectadores que asisten a la corrida. Esto va a ser del tipo número. Y si ha sido televisada o no. Acá ha sido televisada. Sí, no. Ahora, aparte de eso, fíjense ustedes. Fíjense ustedes por acá que dice. En una corrida participan varios toros. Eso significa que acá en esta corrida tenemos fecha de corrida de toros, cantidad de espectadores y si ha sido televisada. Entonces, hasta aquí no vamos a ingresar datos de toro o torero porque aquí lo que me están pidiendo son datos de la localidad, o sea, donde se realizó la corrida de toros. Entonces, ¿cuál de estos tres campos vendrían siendo la fecha que no se puede repetir? ¿Sí? En este caso, fecha de corrida de toros. Ese es el dato que no se va a repetir. Entonces, lo vamos a poner como clave principal. Porque no pudieron haber habido dos corridas de toros el mismo día. O sea, que vinieran dos empresas distintas y ocuparan el mismo lugar el mismo día. No se puede. Por eso se rentaría el lugar por un día completo. Sin importar si usó las 24 horas, sin importar si solo ocupó 2 horas, el lugar queda completamente alquilado ese día. Por lo tanto, no se pueden repetir que hayan dos corridas de dos diferentes empresas el mismo día en la misma localidad. Por eso es de que la fecha de la corrida de toros vendría siendo acá el valor único e irrepetible, ¿sí? Entonces, este sería nuestra clave principal. Vamos a cerrar acá. Decimos que sí.
¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar localidad. Aceptar. Muy bien. La siguiente tabla me dice, por último, debe quedar registrada la información de las plazas de toros que hay en la localidad. Cada plaza tiene un nombre. Ok, vamos a crear diseño. Nombre de la plaza de toros. Tipo de dato, texto corto. Le vamos a poner acá unos 30 caracteres. Y la otra se llama aforo. Aforo de la plaza. ¿Qué es el aforo? El aforo es la cantidad que tiene de capacidad la localidad para recibir espectadores. O sea, supongamos que el número límite de esta plaza o de esta localidad es de 10,000 espectadores. Eso es el aforo, ¿sí? No la cantidad que asistió, no. El aforo es la capacidad máxima de recibimiento, en este caso de espectadores en la plaza. Por eso es de que ustedes escuchan mucho la palabra aforo cuando, por ejemplo, con las restricciones que se han dado con lo del distanciamiento social, donde dicen los centros comerciales no pueden tener un aforo mayor al 50% de su capacidad. O sea, eso significa que si pueden estar al mismo tiempo 1,000 personas dentro del centro comercial, eso significa que debe reducirse el aforo a 500 personas. Eso es lo que significa la palabra aforo, la cantidad máxima que puede recibir un espacio. Eso es el aforo. Bueno, dicho eso, ¿cuál vendría siendo acá nuestro dato que no se va a repetir? Obviamente el nombre de la plaza de toros. Ahí estamos, esa sería mi clave principal. Vamos a cerrar acá, guardar cambios, sí. ¿Desea guardar los cambios del diseño de la tabla? Sí, la vamos a poner acá. Localidad, no, ese se va a llamar plazas de toros. Ahí está. Y dice, en una plaza se festejan varias corridas de toros. Entonces, sobre este supuesto, diseñar el modelo de entidad-relación y pasar el modelo resultante a Access, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Y acá me da ciertas restricciones. Me dice, la fecha de nacimiento de un torero no puede ser posterior a la fecha actual. Ojo, vamos a ir entonces con torero. Clic derecho, vista diseño. ¿Qué vamos a modificar acá? En la fecha de nacimiento vamos a poner una regla de validación. ¿Cuál va a ser esa regla de validación? Me dice que la fecha de nacimiento de un torero no puede ser posterior a la fecha actual. O sea, si yo ingreso una fecha, no puede decir, por ejemplo, hoy es, veamos qué fecha tenemos acá, hoy es lunes 23 de agosto. No podemos decir que el torero nació el 31 de diciembre del 2021. Esa fecha no es válida. Por lo tanto, le vamos a decir en regla de validación que acepte solo valores menores y le vamos a poner la fecha del año, del 1 o veamos si nos acepta esta función. Hoy sí la acepto. Eso significa que no puedo poner una fecha mayor. O sea, todos tienen que ser menor a la fecha de hoy. Texto de validación. Ingresar una fecha menor a la del día de hoy. Ahí está. Ese sería nuestro texto de validación. Ahora, ¿qué más me dice? Del torero solo eso. Vamos a cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Función desconocida. Ah, ok. No me permite guardar la función de hoy.
Tendría que ser esta fecha. Veamos si está así. Vamos a guardar cambios. Sí, ahí está. La fecha no era la función, no era hoy, sino que la función era la función fecha, la cual significa que es esta fecha, ¿sí? Cuando yo pongo menor a fecha, significa menor al día de hoy, a la fecha de hoy. Eso significa la función fecha. Vamos a cerrar entonces. Y la siguiente sería, el aforo de cada plaza de toros debe ser siempre mayor que 0 y menor que 100,000. El aforo de cada plaza de toros debe ser siempre mayor que 0 y menor que 100,000. Ok, entonces vamos a poner o abrir la tabla. Plazas. Sí, aquí tengo aforo. En aforo vamos a poner como regla de validación entre, ese sería mi argumento, entre 1 y, ahí dice menor que 100,000, entonces 99,999. Ese es el rango en el que va a estar el aforo, entre 1 y 99,999. Sí, porque acá dice 100,000. Sí, 100,000 espectadores. Ahí estamos. Entonces, el texto de validación sería acá. Ingresar un valor entre 1 y 99,999. Ahí está. Guardamos cambios, ¿sí? Siguiente entonces sería vamos nuevamente acá, perdón. Aforo. Aparte de eso, le vamos a poner aforo incorrecto. Entonces, aquí en el texto, antes de ingresar, le vamos a poner aforo incorrecto. Una coma. Y ahora sí, ingresar un valor entre 1 y 99,999. Ahí está. Guardamos cambios. Vamos con la siguiente. El valor predeterminado del número de kilos de cada toro es de 600. Entonces vamos a toro, vista diseño, en peso en kilos, valor predeterminado 600. Ahí está. Solo. Y luego dice, el nombre de cada toro es obligatorio introducirlo siempre. Entonces, nombre del toro, requerido, sí. Es obligatorio. Ahí está. Cierro, guardo cambios y ahí está. Y ahí estaría nuestro ejercicio. Entonces, les va a quedar de tarea a ustedes. Les va a quedar de tarea generar las relaciones necesarias dentro de cada una de estas tablas. Ojo, tomando en cuenta estos datos. Por ejemplo, un torero puede torear a más de un toro, pero se supone que un toro solo puede ser toreado por un torero, ¿sí? Se me ocurre que aquí debería de existir otra tabla. Podríamos llamarle a esa tabla corridas. Perdón. La tabla se va a llamar corridas. Vamos a poner de una vez el nombre para que no nos confundamos. Ahí está. Corridas. No puede... bueno. Me dice que no la puedo guardar todavía porque no tengo campos definidos. Bueno, entonces vamos a ver ahorita. Vamos a poner acá código torero. Y la vamos a poner como número. También vamos a poner un código de toro. Y también la vamos a poner de número. ¿Qué otro dato podríamos llevar acá?
la fecha. Pero acá en la localidad tienen lugar varias corridas. En cada plaza en una plaza se festejan varias corridas. Ok, entonces aquí podemos poner nombre de la plaza. La dejamos como texto corto y le ponemos unos 30. ¿Qué otro dato tenemos acá? En una plaza se festejan. En una corrida participan varios toros. En la localidad tienen lugar varias corridas, de las que se debe registrar fecha en la que se produce. Entonces aquí podríamos poner fecha de corrida. Del tipo fecha hora. Ahí está. Vamos a utilizar estos dos como principales fuentes de... De hecho, vamos a colocar todos. Vamos a ver este y este los vamos a colocar como llaves principales. Ahorita van a ver por qué. Voy a cerrar acá y le voy a colocar de nombre corridas. Allá se guardó corridas. Vamos a ir a herramientas, relaciones. Y fíjense ustedes que esta no la voy a necesitar. Bueno, sí la voy a necesitar. Sí la voy a necesitar. Entonces, solo déjenme mostrar tablas. ¿Cuál me falta acá? Me falta localidad, me falta corridas y me falta plaza de toros. Con eso creo que ya tengo mis tablas acá. Aparecidas. Aquí está la otra. Esta es la tabla que se va a relacionar con todas. Miren. Fíjense bien ustedes. Veamos pues. Este código del torero se va a relacionar con este código de torero. Le vamos a decir que exija integridad referencial, que se actualice en cascada y que se elimine en cascada. Entonces me dice que un torero puede participar en varias corridas. Veamos los toros. Código del toro, acá. Esto, crear. Ahí estamos. Localidad. Fecha de corrida con fecha de corrida. Ahí está. Y ahí estamos, miren. Ahí se llevó a cabo la relación de las diferentes tablas en una sola tabla. Todas se relacionaron dentro de esta. Entonces, esta prácticamente estaría guardando toda la información de todas las tablas que tenemos por acá, relacionadas entre sí. Ese sería el ejercicio que les tocaría realizar a ustedes. Bueno, en este caso, este ejercicio no, porque este yo lo hice. Entonces, este podrían tomarlo ustedes como ejemplo para realizar el ejercicio 10 y el ejercicio 11. Ahí tenemos. Entonces, de tarea les quedaría realizar el ejercicio 5, por ser el primer ejemplo dado, este, ejercicio 5. Luego les quedaría el ejercicio 10 y el ejercicio 11. ¿Sí? Eso les quedarían a ustedes para realizar de tarea. Entonces vamos a minimizar esto por acá y esto por acá.
Bueno, entonces ahí tenemos, chicos, esta sería la tarea de esta clase que tuvimos el día de hoy. Cualquier duda, ya saben ustedes, pueden abocarse conmigo a través del correo electrónico, la página de Facebook o a través de Classroom. Ha sido un gusto para mí, espero que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en un próximo tutorial.